Estamos grabando. Bienvenidos a todos y ahí llegó el correo Alejandro. Todo bien. Word Classes, Emilio Cornejo. Hoy día vamos a, como ya salimos, ya hablamos de morphemes y lexemes, hoy día vamos a avanzar dentro de los lexemes y vamos a empezar a trabajar la idea de Word Classes. Esta Word Classes son, y vamos a hacer un dibujito aquí al tiro. Les voy a mandar este Word apenas termine la clase, también. Lo vamos a hacer más grande para que la gente no tenga problema viéndolo. Dibujar, y vamos a dibujar arriba con lapicito negro. Ya, entonces, hasta ahora hemos hablado de lenguaje en el sentido de la división, ¿no? La división, grammatical hierarchy, que es la idea. Y ya revisamos la idea de morpheme, ¿sí? Y ya revisamos la idea de lexeme, ¿sí? Y dentro de los lexemes dijimos que se pueden categorizar en tres formas, más o menos, hay hartas formas más, pero tres formas de las que vamos a hablar ahora. Uno de ellos son los lexical words, se decía. El otro son los functional words. Y finalmente hablábamos de inserts, ¿cierto? Dentro de las lexical words, ellas corresponden a las open classes, podemos crear más, son los main carriers of meaning, son los que generan heads dentro de las frases, cosa que vamos a hablar de ahí. Y ¿cuáles son los componentes? Los componentes son nouns, símbolo N, son adjectives, símbolo ADJ, son los verbs, símbolo V, y finalmente adverbs, símbolo ADV. ¿Sí? Sí. Hoy día vamos a hablar de los nouns. Nouns. Word classes. Nouns usually name things, people, play. Nouns usually name things, place, people, or an abstraction. It is the main word in a noun phrase. Nouns can take inflectional or derivational morphemes. By inflection, a noun may signal number, English and Spanish, gender, most common in Spanish, rare in English. Inflection signals a grammatical meaning. And by derivation, a noun can become a different word. Derivation signals a semantic meaning. Revisemos esto paso a paso. The very first stuff I have to say is that word classes nouns. The very first thing I will say is that nouns, they refer to entities. Entities. So probably at the very beginning of language, people need to inform some other fellows over there, like what are the things surrounding them. Therefore, they gave them names, therefore they created nouns, right? So an entity is anything that I can refer to, right? Por entidad, también es importante decir que son cosas, lugares, gente o abstracciones. Cosas, casa, pelota, televisor. Place, país, cerro, campo, ciudad. People, gentilicios, chileno, peruano, argentino, sé, nombres, Juanito, Pedro, Carla, no sé, o abstracciones, cosas que no puedo tocar, así como vida, la muerte, sentimientos, el amor, el odio, ¿sí? Las entidades, entonces, a las que hacemos referencia se explican de esta manera. Things, place, people, or abstractions. First stuff. Second stuff. Los nouns, estas palabras que nos sirven para referirnos a las cosas que vemos, entidades,
They can be head of noun phrases. Noun phrases. Phrases. Símbolo de noun phrase, NP. Símbolo de head, H. Profe, ¿qué rayos está diciendo con eso? Ejemplo. The big house. Lo primero que voy a decir es que en la grammatical hierarchy tenemos abajito al morpheme, then, lexeme, and then phrase. Okay? That's the grammatical hierarchy. So, one or more morphemes will create one lexeme, one or more lexemes will create one phrase. Lo otro que sabemos es que las lexical words, o sea, nouns, adjectives, lexical verbs y adverbs van a crear frases, ¿sí? Y cada frase va a tener su nombre, o sea, si hay un noun, hay una noun phrase, si hay un adjetivo, una adjective phrase, si hay un verbo, una verb phrase y un adverb, una adverb phrase. Los nouns refieren a entidades y son los heads de una noun phrase. ¿Qué significa eso? Que lo que tengo en el ejemplo es una frase, the big house. The big house es una frase. La marco como frase, la encierro entre paréntesis. ¿Sí? Adentro de esa frase hay una palabra que es más importante que el resto, que es obligatoria, que si la borro la frase pierde todo el sentido. A esa frase obligatoria y central se le llama head. Cabeza, núcleo en español. ¿Alguno de ustedes puede decir cuál de esas tres palabras es la más importante, obligatoria y que si la borro pierde sentido? House. House. ¿Cierto? Pues si yo digo the big ¿qué? No tengo idea, ¿no? Entonces la head sería house, ¿sí? Esto que estoy mostrando ahora es otro análisis, es un análisis sintáctico. Encierro y divido la frase en round brackets y luego abajo de cada ítem, lexema, hago una rayita para abajo y me pregunto, ¿qué tipo de palabra es house? ¿Es un adjetivo, verbo, sustantivo, determinante? ¿Qué palabra es house? Un noun. Muy bien. Atento aquí a la jugada. El símbolo de noun es una N, así que le pongo N para marcar que es noun. Y ahora digo, ¿qué función cumple? ¿Cuál es la función de noun en esta frase? Es la función de la palabra más importante, obligatoria, y que si la borro pierde todo sentido. O sea, es head. ¿Sí? Debido a que el head es un noun, esta frase completa, lo pongo arriba, es una noun phrase. Y las otras dos cosas nos dicen cómo es house. Es the house, o sea, no es a house o some house o house, es the house, esa que yo conozco y que está súper específica. Entonces el artículo de especifica, pone foco y esta cosa es un determiner, después lo vamos a ver, y como está adelante es un pre, ¿y qué es lo que hace? Modifica. L. Big nos da una característica de house. Por lo tanto, ¿qué le da características a un noun? Un adjetivo. ¿Dónde está? Está adelante. Es un pre. ¿Y qué hace? Modifica. Modifier. N. Eso que están viendo es un análisis sintáctico. ¿Ya? Profe. Dígame. La M, ¿qué significaba? Que era, Modifier. No quiero caer mucho en esto porque... Dígame. pero es como, por decir así, un derivational. No funcionan así ahora. Funcionan... No, pero es como decir eso, como que lo Es modifica. como... Claro, lo modifica. Pero modifica Ah, a la palabra house. ya. Por eso todo se hace, todo el análisis se gira en torno al head. Por eso es tan importante. Profe, Dígame.
disculpe que haya tan atrás, pero ¿por qué phrase? Que como que se me fue un poco eso. Ya, el lenguaje se divide en muchas partes y esa división del lenguaje se llama grammatical hierarchy. Entonces, la parte más chiquitita del lenguaje es el morpheme. Uno o más morphemes crean lexemas y uno o más lexemas crean frases. Una frase es una unidad sintáctica compuesta por lexemas que giran en torno a una palabra clave o especial o obligatoria que se llama head. Existen diferentes tipos de frase. Una de esas es la noun phrase y cuyo nombre lo dice, ese head es un noun. Gracias. ¿Ok? No quiero caer mucho más en esto porque esto es parte de la unidad 2, ¿sí? Solo quiero explicar que existe una frase y que dentro de esa frase hay un head y que en el caso de la noun phrase es un noun. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Hasta ahí? ¿Puede ¿Sí? repetirlo otra vez así como muy rápido? Como que no me, como que hubo algo que no me entró en la cabeza. ¿Qué parte, Alejandro? No, era sobre, en la palabra hay una head, No, ¿cierto? en la división del lenguaje, el tercer elemento en el cual se divide el lenguaje es la frase, que es una frase, es una unidad sintáctica compuesta de lexemas, ¿sí? Lo que la gente Ya. dice palabras, lexemas, ¿sí? Y las frases son de varios tipos. Una de estos tipos es la noun phrase, ¿sí? Y se llama noun phrase porque su elemento más importante, o sea, su head, núcleo en español, es un sustantivo, noun en inglés. Y Ya. todo lo demás que esté adentro de la frase funciona en torno a ese núcleo. Ya. Como por ejemplo, the big house, donde la palabra más importante es house, y big es un adjetivo que nos dice una característica de house, y el artículo the nos dice qué tan específica es esa house, ¿sí? Entonces, esos dos elementos trabajan para house, Ya. lo que marca que es una frase. Ya. Eso. Hasta ahí voy. Ya, bueno. Ya. Word classes nouns. Nouns usually name things, place, people, or an abstraction. Lo sabemos. It is the main word in a noun phrase. Lo sabemos. Nouns can take inflectional or derivational morphemes. By inflection, a noun may signal number, English and Spanish, and gender. Most common in Spanish, rare in English. Inflection signals a grammatical meaning. Nos dice entonces que word classes nouns, los nouns son entidades, son head of phrases, and they can be inflected or derived. Therefore, nouns can take, y aquí bajo de nuevo, dos puntos, ¿cierto? Tutum. They can take inflection, ¿sí? ¿Para marcar qué cosa? Para marcar number or gender. Para marcar number, eso quiere decir singular versus plural. Y para marcar gender, masculine versus feminine. ¿Sí? Sí. But also, nouns can take derivation so they can change the word class. Change the word class. Lo último que nos dice es que inflection solo es grammar meaning y derivation es semantic meaning. Meaning y inflection semantic meaning.
¿Qué significa todo esto? Un noun can take an inflectional bound morpheme para mostrar dos cosas, solo dos cosas. Si es singular o plural, ¿sí? O si es feminine o masculine. ¿Sí? Y como mantiene, al poner este bound morpheme into the free morpheme, into the noun, right? This is just a grammar meaning, right? It's just grammar. No change in meaning. It's just a little change, right? In terms of number or gender. But also nouns can also take a derivational affix. And with that derivational affix, you have semantic meaning because you are going to refer to something totally, I mean, very far apart from the roots, right? Eso dice Play. ¿Duda? ¿Avanzo? Profe, Dígame. ¿nos va a dar ejemplos de cuando un ejemplo de un noun cuando es inflectional o derivation? Exacto. Todo, hasta ahora solo estoy contando y ahora vamos a ir adentro de cada una de estas ideas. Ah, ya, ya. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿puedo explicar el nouns can take? Eso no lo entendí. ¿El qué? Ah, nouns Lo can take. último, nouns can take. Hacia A abajo. un noun, yo le puedo pegar, un noun puede ser afectado por derivation o inflection. ¿Sí? Eso ya sabemos qué es. Derivation o inflection. Si es inflection, un noun solo puede mostrar dos cosas, o número o género. O sea, singular, plural, femenino, masculino. ¿Sí? Pero si es derivation, el cambio lo va a transformar en otra palabra, ¿sí? En otra categoría de palabras, de noun a adjetivo, de noun a adverbio, de noun a verbo, ¿sí? Por lo tanto, como la inflexión lo mantiene sustantivo, eso también lo sabemos, ese significado es solamente gramatical. No cambia nada en cómo yo entiendo las cosas de manera tan profunda. Pero como en derivación el cambio es de categoría, ahí lo que se añade es un cambio semántico. Semántico significa lo que significa, ¿sí? Completo. Eso es. Profe, una última duda. Si ¿Mm? supuestamente un cambio de significado semántico, entonces deja de ser un noun. Exacto, por eso es derivación. Ah, ya, ok. Eso. Avanzo. By inflection, a noun may signal number, English and Spanish, and gender, most common in Spanish, rare in English. Inflection signals a grammatical meaning. By derivation, a noun can become a different word. Derivation signals a semantic meaning. Ya lo dijimos. Number. Number is a property of nouns which indicates whether it refers to one or more than one of the kind. Therefore, if it refers to just one of the kind, singular. Instead, if it refers to more than one of the kind, it's plural, right? Number is generally expressed by means of a change in the form of the noun, that is to say, inflection. This change will also affect the rest of the sentence. Therefore, here we have something different. We have the idea of nouns properties. Las propiedades de los sustantivos, nouns properties. La primera es number. Con number nos referimos a la idea de singular plural. ¿Sí? Singular plural. Ejemplo, si yo digo house o si digo houses, right? Quite obviously, the word house refers to just one single element, right? Meanwhile, the word houses refers to more than one. How many? We don't know, right?
So house is singular, right? And houses is plural. What else? Number is generally expressed by means of a change in the form of the noun, inflection. What we have in here is the idea of inflection. That is to say, to put a bound morpheme which does not change the word category, but just maintain it, keeps it, and also it adds grammatical meaning. In this sense, the bound morpheme we are going to use is the very famous set 1, right? So house is the free morpheme, simple free morpheme, and houses is a complex lexeme made out of a free morpheme house and the bound morpheme suffix inflectional set 1. Todo lo que estoy diciendo ya lo vimos. This change will also affect the rest of the sentence. Syntax. Ejemplo. Si yo digo a house is there, o si yo digo those houses are there, right? Tengo dos oraciones. La primera es a house is there, y la segunda es those houses are there. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Una oración, a sentence, is the latest, is the top element inside of the grammatical hierarchy. Therefore, inside of that sentence, you have a clause, you have phrases, you have lexemes, you have morphemes. Con el lápiz rojo voy a separar esta oración en sus constituyentes, en este caso, frases. Entonces, la primera frase es a house, la segunda frase es is, y la tercera frase es there. La que me interesa a mí, más que cualquier otra cosa, es la primera frase, a house. A house está hecha de house y a. A es un determiner, y como está adelante es un pre, y lo modifica, pre-modifier. As the head is a noun, this is a noun phrase. The following is a verb. Is the only element, therefore is the head. As the head is a verb, this is a verb phrase. Eso es todo lo que voy a hacer, todo lo que me importa. El resto no me interesa. There lo voy a dejar en blanco. Como voy a ver, house es singular, ¿cierto? Voy a leer lo que dice esto acá. Number is generally expressed by means of a change in the form of the noun, inflection. This change will also affect the rest of the sentence. Lo que me dice es que si yo transformo a house en plural, va a afectar al resto de la oración. Veamos la otra oración. Those houses are there. Voy a separarla en sus frases. Voy a hacerle el análisis. House es el noun head. Those es un determiner, pre-modifier. Como el noun, as the noun is the head, this is a noun phrase. Are is a verb head, as it is the only element. And as the head is a verb, this is a verb phrase. Como podemos ver, el análisis de ambas dos oraciones es igual. Eso quiere decir de que los ítems lingüísticos, ¿sí? ¿Por qué is lleva una H? Porque es el único elemento que está dentro de esa frase. Y para que exista una frase tiene que haber un head. Si es el único elemento que existe dentro de una frase, ese elemento es el head. ¿Sí? No quiero caer en eso, tranqui, solo hago esto para demostrar que el cambio de singular a plural afecta a toda la oración. ¿Sí? Solo hago eso. Esto lo vamos a ver después, tranquilidad. Solo se lo estoy mostrando de a poco. En a house is, vemos que house, voy a cambiar el color, vemos que house, ¿cierto? Singular, requiere de la presencia de un artículo en singular, ¿cierto? A house.
y que como house es singular, requiere de la presencia de un verbo singular. ¿Sí? Sí. En el otro ejemplo, si yo cambio house por houses, o sea, si cambio su número de singular a plural, veo que houses es plural y que requiere de la presencia de un artículo plural y de un verbo plural. Can I say, or if it's correct if I say, would it be correct if I say a houses or the houses? The houses is. No, right? What's the problem then? The problem is a thing called concord. Tercer punto. In Spanish, the grammatical number of the noun conditions the grammatical number of the corresponding article, pronoun, adjective, and verb. This phenomenon is called concord. In English, concordancia in Spanish. In English, the number of the noun affects the article and pronouns related to it and the verb only in the third person singular. That is to say that inside of every single written part of the English language or the Spanish language, there's a thing called concord. Concord means that there's a correspondence between the syntactic elements of the unit. In this case, the correspondence is created by the number of the noun number. That is to say, again, if the noun head is singular, then there are some other elements that must correspond to that idea, right? So I would say that singular plural inflection Z1 and the concept of concord. ¿Queda claro? Más o menos, profe. Es súper simple. Si yo digo, la casa es grande, la vamos a escribir con otro color para no confundirnos, ¿cierto? La vamos a escribir acá abajo. La casa es grande. ¿Sí? Voy a escribirla acá en plural. Las casas son grandes. ¿Sí? Sí. La casa es grande, las casas son grandes. ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? La diferencia es que la primera está en singular y la segunda está en plural. ¿Cómo sé yo que están en singular o plural? Porque el sustantivo, ¿sí?, está en singular. Y ese sustantivo singular obliga a este artículo a estar en singular y a este verbo a estar en singular. Al revés, la presencia de este artículo en plural, de este sustantivo en plural, obliga a la presencia de este artículo en plural y de este verbo en plural. Esa obligación se llama concord. Y en español, concordancia. Profe, Dígame. ¿por qué la última palabra nos hace obligar a cambiar la plural? ¿Cuál última palabra? Por ejemplo, grandes, Ah, porque es español, no perdón. la Claro. mencionó. La estoy pensando como si fuera inglés. Claro, aquí también. En español los adjetivos también tienen número. Ah, ya. Profe, ¿Quién? y entonces esa es la razón por la que cambia de manera sintáctica la frase al cambiar tal palabra, el noun del noun head. Claro, el sustantivo, mira, puedo ser más específico. Puedo decir que ¿qué es lo que obliga? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es la selección que obliga a la oración a escribirse en singular o plural? Hay un elemento que es clave y que lo va a obligar, y ese elemento es el noun
head del sujeto. ¿Cachan esa idea de sujeto y predicado, cierto? Si no la cachan, me tienen que decir para explicársela. ¿Cómo? ¿Ustedes conocen la idea de sujeto y predicado? Ah, sí. Sí, sí. El sujeto es el que realiza la acción, ¿cierto? Entonces, si yo veo la casa es grande, para saber quién es el sujeto, tengo que preguntar quién es grande. La casa. Ese es el sujeto. Es el noun head de ese sujeto el que va a obligar y va a decidir el número, el singular o plural, de la oración. Esa obligación se llama concord. ¿Queda claro? Sí, un poco mejor. Ya. Entonces, resumen. Morpheme, lexeme, phrase, grammatical hierarchy. Through the grammatical hierarchy, we already studied the idea of lexeme. We know that lexemes are divided into 3 lexical functional inserts, and we know that lexical words will be divided into 4: nouns, adjectives, verbs, and adverbs. Now we're going to talk about nouns. Nouns is one of the word classes, and they refer to entities. They can be head of noun phrases. A noun phrase is a structure, a syntactic unit created around a head. The head is the obligatory central element. In the case of the noun phrase, the head is the noun. Then, nouns can take inflection or derivation, right? When they take inflection, they use that inflection to express 2 ideas: number, that is to say singular or plural, or gender, that is to say feminine or masculine, right? When they take inflection, when they take derivation, they change from noun to some other word category, and that's another story. Now, the properties of a noun. When a noun has number, that is to say that it can be singular, which is referring to just one element, or it can be plural when you refer to more than one element. The example is house and houses. House is one element, houses is more than one, okay? Now, the inflection we are going to use to show number is the presence of the bound morpheme Z1, right? That is to say, house is the simple lexeme free morpheme house, and when we create that thing, when we change that thing into a plural form, we're going to create a complex lexeme with a free morpheme house plus one bound morpheme suffix inflectional Z1, right? Right. In the process of changing number, we will see that there's a presence of another feature or element, which is the idea of concord. In Spanish, that thing is called concordancia. Concord means that there is a syntactic change inside of the phrase or inside of a sentence because of the presence of one single element. In the case of nouns changing from singular to plural, then the change is, in English, if you change the number of your noun head, you will change the number of the article and the number of the verb. In Spanish, if you change the number of the noun, you will change the number of the article, adjective, and verb. Eso es todo lo que hemos dicho en esta hora. Avanzo. Avanzo. Okay. Word classes, nouns, numbers. There are some similarities and differences between inflectional morphemes in English or in Spanish, right? Lo que vamos a hablar ahora es cómo se escriben los plurales. Asumo yo que usted vio algo de esto en su taller de inglés, ¿no? En su curso de inglés. La forma más sencilla de escribir un plural
es añadiendo una S al noun. O sea, manzana, manzanas. Singular, plural. In English, table, tables. Perfecto, Álvaro, muy bien. In Spanish, libro, libros. In English, cats, cats. Y hasta ahí, dedito para arriba. Si en español algo termina en el sonido profe, ¿por qué hace eso? Porque se puede escribir de una forma y pronunciar de otra, los pajaritos de Dios, ¿cierto? Como class, que termina en doble S, pero se puede pronunciar de otra manera. Después lo podemos ver con otras cosas. Revés, terminan s, entonces si yo le añado el sonido s, no significa nada. Revés, no sé si es singular o plural. Por eso le colocaron la E. Reveses. In English it's the very same idea. Classes, right? Classes. Profe, Dígame. por lo que sé, si no me equivoco, o mejor le pregunto a usted, ¿cómo se dice lentes en inglés? Lens. No sunglasses. ¿Cómo? El lente, un vidrio ovalado. Lentes. Claro, No de sol, lentes. Por eso, po, es que si fueran de sol son sunglasses, po, y estos son glasses, pero un lens es lo que tiene una cámara fotográfica. No, lentes. Por eso le digo, lentes son glasses. Y eso sería unos lentes, pero en plural, o sigue siendo ese mismo. Ah, Glasses. eso se llama collective noun. Lo vamos a ver de ahí, tranqui. Ah, ya. Claro, porque es un par, po, es como jeans. ¿Por qué se escribe jeans y no jean? Porque es a pair of jeans. A pair of glasses, ¿cachai? Es un par de. Son collective nouns. Podemos ver pasando esto. Eso, ¿sí? Volvamos al cómo se hacen los plurales entonces con el morpheme Z1 pegadito. Y desde lo morfológico y desde lo escrito es con una S. Y aquí tenemos los ejemplos de que cuando una palabra termina en vocal, S, si termina en algunas consonantes, S, y si termina en sonido sibilante, S, en inglés hay una regla. C, S, Z, CH, SH, termina en ES. ¿Sí? La explicación para eso es diferenciar en los sonidos, ¿no? Y que se cache que es plural. Classes. ¿Sí? Sí. Segundo punto. English nouns ending in Y, preceded by a consonant, preceded by a vowel from their plural, form their plural, changing the Y into an I and adding ES. Therefore, if in English you have a word ending in Y, like body or baby, you have to change that Y for an I, and then an E, and then an S. Bodies, babies, right? Se borra la Y. Eso. Word classes, nouns, number. Also most nouns ending in F or FE change the F into a V and add ES as in leaf, leaves, wife, wipes. Estas son reglas de uso nomás, nada nuevo. Number. Spanish nouns take ES in the plural in the following cases when they end in a consonant. O sea que en español si termina en consonante ES, reloj, relojes, comedor, comedores. En inglés es igual, no. Porque si termina en consonante se le pone la S nomás. Cat, cats, kid, kids, house, houses. Eso. Reloj, relojes, comedores, manteles. Spanish, when they end in Y, they also add S, pero no se cambia la Y por I, sino que se mantiene. Entonces queda reyes, leyes. Also, when they end in an accented vowel, también se le añade ES. Rubí, rubíes. Tabú, tabúes. Nouns. In Spanish, nouns ending in Z form the plural with CES. Therefore, the words
the word raíz, que termina en Z, al plural se le cambia la Z por C. Raíces. Peces. Spanish. Nouns ending in S do not add the plural morpheme. Si terminan en S, no se le añade. Entonces, el lunes es singular, los lunes es plural. De ahí vamos a hablar profundamente respecto a qué pasa allí. Word classes, nouns, number, irregular plurals. En inglés tenemos unos plurales que son irregulares. ¿Ustedes los conocen? Sí, perfecto. There are some irregular plural morphemes in English, therefore, EN marca plural también. Como por ejemplo, ox, buey, pero bueyes no es oxes, sino oxen. O lo mismo con child, el plural de child es children, plural irregular. ¿Por qué es irregular? Porque no se le pone el Z, o sea, sí tiene un Z1 en significado, pero en la escritura no. También existen otros que no cambian nunca, zero morpheme for plural, como por ejemplo sheep. Sheep es una oveja y sheep es 2545 ovejas. ¿Cómo sé cuál no es plural o singular? Por la concordancia. Si dice sheep is, una. Sheep are, plural. Interior vowel change. Un feet, pie, two foot. Foot. Dos pies. Pies. Mice, uno ratoncito. Mouse es más de un ratoncito. Y por último, en inglés existen palabras que provienen del latín o griego y su forma responde a eso, a otro idioma. Por lo tanto, la palabra syllabus, plural, de syllabi, ¿sí? En español sería silabario, creo. Corpus es el plural de corpora. Existen otros como alumni, de alumni. Profe, entonces estaría mal dicho mouse, pero el del PC es que son dos lexemas diferentes, Natalia. Porque cuando yo digo mouse del PC, esto. Cuando digo there are some mouse in the house, se me imagina una rata, un ratón corriendo. No, pues está bien, pues si mouse es uno, mice es más de un O sea, mice, ratón sí. diferente. Claro, there are some mice, o there's a mouse in the house. El contexto me dice que es el animal. Pero el mouse del PC es otro lexema. Yo diría que puedo pedir two mouses, si hablo de esto. Yo diría. Pelea ñoña en todo caso. Pero yo diría que como son dos lexemas diferentes, el más nuevo tiene regla. ¿Sí? Eso. Oye, llevamos 1 hora en esto. Pedimos un break de 15. Ya se me agotó la garganta un poco. Break de 15, 16:36, nos juntamos a las 16, a las 16:46, a las 16:51. ¿Vale? 16:50 nos juntamos. Voy a pausar la grabación. Ok. Ya. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Okay, let's move on. So, word classes, nouns, gender. Gender. It is an inherent property of nouns that differentiates between male, masculine, or female, feminine beings, entities, or things in Spanish, right? So I would say that, right, noun properties, we have the idea of number, and noun, we have the idea of gender. Gender. And this can be understood as the difference between masculine or feminine, right? Gender might be marked
morphologically, syntactically, or not at all, but it is inseparable from the noun. That's interesting. So every single noun has gender inside of it. In Spanish, by inflection, ending in O means masculine and in A means feminine. Therefore, the very same lexeme or the very same morpheme can be understood as being masculine or feminine by the presence of the bound morpheme O or A, right? So Julio, Julia. In Spanish, nouns like estudiante and docente, which may be applicable to male or female human beings, signal their gender by means of the article or determiner used in the noun phrase, el estudiante, la estudiante. Okay, so here we have a point. In Spanish, then we have these nouns ending in E, right? Like, for example, estudiante. Estudiante, right? So estudiante will be masculine if the article is masculine. Or feminine if the article is feminine. Estudiante. Right? Entonces, adentro de esa noun phrase, el noun head, estudiante, no tiene género por sí mismo hasta que no está al lado del artículo que le da el género. El estudiante, la estudiante. Some abstract nouns formed by adjectives take a neutral article. Lo oscuro, lo imposible. And that's interesting because when you have these adjectives, these abstract nouns formed by adjectives, they take a neuter article, lo oscuro, lo imposible. So we don't know whether they are masculine or feminine because the article is neuter, lo. So we'll have estudiante. In Spanish, therefore, we will have masculine article, el, los, feminine articles, ¿cierto? La, las, and then we have a neuter. How do you write that thing down? Neuter. Article, lo. Right? As a summary, in Spanish, gender produces effects on the concord of articles, adjectives, and pronouns. Right? As a summary, a noun in Spanish will produce concord, right, in the article, adjective, and pronoun. So if I have, for example, un sustantivo femenino en español, casa, por ejemplo, entonces su artículo debe ser femenino y su adjetivo también debe ser femenino. ¿Cierto? El ejemplo de eso lo tenemos entonces en la terminación A. Lo mismo con un masculino, ¿no? Como auto, el auto bonito. Funciona igual. The most important difference with English is that it is usually expressed in a change in the form of a word. That is to say, in Spanish, gender is marked syntactically in the noun phrases or morphologically by means of masculine or feminine inflectional morphemes. Interesante. The most important difference with English, that is to say, English versus Spanish, is that it is usually expressed, el español is usually expressed in a change in the form of a word. That is to say, in Spanish, el género is marked syntactically in the noun phrases.
¿Cómo es marcado sintácticamente en una noun phrase? Está marcado sintácticamente por la presencia, este noun head, ¿cierto? Marca sintácticamente la presencia de estos otros dos elementos que corresponden, tienen esta concordancia, concord, en términos de género con el mismo. Or morphologically, by means of a masculine or feminine inflectional morpheme. Veamos un ejemplo que es un poquito más difícil. Voy a cambiar la hoja. Chiquillos, si no entienden, quiero que me detengan de inmediato, porque si no yo voy a continuar, ¿vale? Therefore, dígame. Eso un poquito, porfa. ¿Cómo es eso? Lo que puso ahí de feminine, neuter, masculine. Ah, es solo eso, ¿verdad? No Claro, tiene que ninguna los explicación. en español los artículos masculinos son el y los. Los Sí, no, femeninos son pero la y las. Y el neutro es lo. esto no tiene más explicación que esto, ¿verdad? No. Ah, ya, ya. Camila, que era concord es concordancia, es que la presencia de un elemento influye en la presencia de otros elementos. Existen varios tipos de concord. Este es uno de ellos. ¿Queda claro, Camila? Profe, a mí no me queda claro un poco lo de lo que puso de NH, que creo H era head, Sí. Y ¿o no? N es Y sustantivo. el N, es el Sustantivo. sustantivo. Ya. Ya, vale. ¿Sí? Veamos la concordancia sintáctica del género. Esto sería como, en inglés would be the syntactic gender concordance. Parece el nombre de capítulo de Big Bang Theory. Syntactic, se está pegando. Gender concord. El ejemplo would be a noun ending in E, como docente. Docente, hasta este momento no sabemos si es hombre o mujer, masculino o femenino. Para poder volverlo masculino, necesitamos de la presencia de un artículo masculino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que comprendemos a docente como masculino debido a la concordancia sintáctica. El verde no es parte del análisis de ese artículo que está delante de él. Syntactic Gender Concord, ¿cierto? Y lo podríamos volver femenino. ¿Sí? Entonces, este noun, docente, sería femenino debido a la concordancia sintáctica de género con el artículo la. La otra forma sería el morphological gender, que es cuando tengo una palabra a la cual le coloco el bound morpheme o a, como por ejemplo no se me ocurre, pájaro, pájara, perro, perra, suena feo. Gato o Gato, gata. gato, gata, ¿cierto? Gato, gata. Aquí, el género está expresado por ese morfema.
Niña, niño. Exacto, muy bien, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces son las dos formas de expresar pato, pata. Claro, la pata del pato, no la pata del pie. ¿Cierto? Entonces, esas son las dos formas de expresar género en español. Syntactic gender concord y morphological gender. In English, the connection between the biological category sex and the grammatical category gender is very close, as natural sex distinctions determine English gender distinctions. In English, gender produces effects in the concord of pronouns and possessives. So that's in Spanish, ¿cierto? Let's see this in English. Perdón. So this is Spanish, and this is Profe. English. Dígame. En la próxima prueba, entonces, ¿va a entrar todo esto de español que está pasando o va a ser puro inglés? O debería pasar. O sea, son las diferencias. No siempre le damos un poquito más de énfasis al inglés que al español. O sea, no. O sea, Entonces, sí o va a quizás pase entrar, un poco. sí va a entrar, pero quizás no con tanta fuerza como el inglés. Ah, ya, gracias. Ujú. En inglés, entonces, nos dice esta cosa que in English, gender produces effects in the concord of pronouns and possessives. Why is this different from Spanish? Because in English, nouns, they don't tend to show gender, even though they show gender, but they don't tend to show it in such a profound manner, right? So, for example, I would say the word driver. Si veo la palabra driver en English, yo no sé si es hombre o mujer. Entonces lo voy a hacer igual que en español. Le voy a colocar un artículo para saber si es hombre o mujer. ¿Existe un artículo que me diga eso? No, O sea, deben ser No, más de porque hay una que ocupar palabra. el día acá y el día no tiene género. Exacto. Ni el verbo me va a decir si es hombre o mujer, ni el artículo me va a decir si es hombre o mujer. Y un adjetivo, como en español, porque en el español yo puedo decir bueno o buena. El buen conductor, la buena conductora. tampoco. Tampoco me funciona, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo sé si driver es hombre o mujer? Le di muy bien con un pronombre. Si yo transformara driver a un pronombre, tendría que elegir obligatoriamente entre dos. He or she. Profe, le dije she. ¿Cómo? Le dije she. Sí, no, sí, pero sí, está bien lo que dice. Pero lo que quiero apuntar es lo siguiente. En inglés, o sea, en español, es mucho más fácil colocar género que en inglés, primero. Segundo, la forma de saber si, por ejemplo, driver es un hombre o una mujer, no es sintáctica. O sea, no le puedo colocar una palabra al lado que me diga si es hombre o mujer. ¿Cachai? Es de reemplazo. Tendría que reemplazar driver por un pronombre. In English, gender produces effects in the concord of pronouns and possessives. ¿Sí? O sea, la única forma de saber que driver es un hombre o una mujer sería, o el ejemplo que da el compañero aquí, Judith, he's a driver, ¿cierto? Solo podría saber que driver es hombre por el pronombre que está delante, o si lo reemplazara. She is a driver. No. Drivers are, they are. Inclusive, piénsalo así, ni con un plural. Porque yo podría decir drivers are. Drivers are. ¿Y con possessive pronouns? Y tendría que ser con un possessive. O sea, drivers are. No sé, drivers are. Ok. Y aquí voy a poner sus habilidades. Habilidades skill. Y aquí tengo que poner su. Y aquí tendría que elegir his o her. No, son drivers. Ay, me enredé. Espérenme.
Estoy haciéndolo todo mal. Espérenme. Déjenme borrar todo. No quiero enredar a nadie. Vamos a hacer el ejemplo. The driver was okay. Y aquí tengo que poner sus habilidades. Entonces, ese sus me obliga a ocupar un pronoun, y ese pronoun tiene que ser hombre o mujer. Her skills, y lo que sea para atrás. Entonces, es aquí donde yo sé su género. Lo que refuerza lo que dice el punto. In English, gender produces effects in the concord of pronouns and possessives. ¿Sí? The driver was okay, her skills were blah, 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 blah. El problema que tenemos es que si driver fuera plural, drivers are okay, porque el posesivo tampoco nos diría. Lady, sí, Alicia, she's a driver. Sí, pero funciona igual que con el tema del pronombre anterior, ¿cachai? Lo que quiero mostrar con estos ejemplos son dos cosas. Uno, lo primero que quiero mostrar es que marcar género en inglés es más difícil. Dos, en que el género en inglés se puede marcar, pero a través de pronombres y posesivos. Eso es todo lo que quiero marcar. ¿Sí? Eso. Con esto, mis distinguidos, se abre la pregunta, entonces. ¿Es el español un idioma machista, como diría algunas personas por ahí? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosa, profe? No entendí. Debido a lo que acabamos de revisar, ¿cierto? Que en español el género, el solo acto de que un sustantivo. Mira, lo que pasa con esto, este es el flujo de pensamiento. El flujo de pensamiento parte con la idea de que vamos a armar un pronombre nuevo. Ella, ellas, les niñas, ¿cierto? Sí. Vamos a armar eso. Mis razones ya no de guata, ¿no? Y tampoco desde lo cultural, de lo sociocultural, sino desde lo lingüístico, desde la gramática. Nos dice que en español los pronombres y el género, la idea de género dentro del lenguaje, ¿cachai? Impacta en una variedad de situaciones. Como lo acabamos de ver, la presencia de este sustantivo con género, ¿cierto? Impacta en una selección de género en una serie de otros ítems, ¿sí? Como artículos, adjetivos e inclusive podríamos decir quizás en verbos. Estoy pensando en eso quizás. No lo he revisado, no le he dado muchas vueltas, pero seguro que el género impacta, la selección del género del sustantivo impacta en la selección del artículo y del adjetivo. Versus en inglés, la imposibilidad, o sea, si bien es cierto, existen algunos sustantivos que sí tienen género muy parecido al español, ¿sí? Como actor, actress, prince, princess, pero son los menos, ¿no? Sí tenemos la posibilidad, que el español no nos da, de tener una gran cantidad de sustantivos a los cuales no le podemos atribuir un género. Y en el inglés, para marcar el género de este, tenemos muchas menos opciones que en español. ¿Sí? Es entonces mi pregunta, ¿el español un idioma mucho más machista o cargado al género, con una carga de género, que el inglés? Eso es. Voy a leer lo que escribió la gente aquí. Que no. Puede ser porque uno dice todos en español y en inglés dice all. En general, en el español, para hablar de un grupo de gente, hombres y mujeres, se refiere como hombres. Exacto, buen punto, ¿viste? Entonces, en la carga semántica de esa selección, si hay 200 mujeres y hay un hombre, el pronombre que se ocupará para ese grupo es un nosotros. ¿Está bien? Eso es interesante. En inglés no es así. No, porque ocuparíamos un pronombre neutro, muy seguramente, como us.
we. ¿Cachai? El español es mucho más diverso que el inglés. Puede ser, yo diría que en este caso nos demuestra un grado de complejidad mayor. Daphne, all no es para personas, para everybody. Pero si nos referimos, Agustín, al acto del pronombre que se ocupa para yo y otro grupo de personas sería we. Pero eso no marca género, marca solo número. Pero en español no, po. Nosotros, nosotras. ¿Cachai? Or everyone, everybody también, pues tampoco tiene género. Everyone tampoco tiene género. Se me fue, estaba inspirada escribiendo, lo siento. Pero se entiende, tranqui. El resto, alguien que le gustaría expresar su opinión respecto a este tema, que es interesante, encuentro yo. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, obvio. O sea, más que nada, igual a veces me llama un poco la atención como igual como a gente le cuesta un poco el cambio cuando de por sí, o sea, no sé si le cuesta, pero como que sienten rechazo hacia eso, cuando de por sí en algunas palabras ya lo hacemos. Porque, por ejemplo, nosotros que estamos en un curso de hombres y mujeres, nos referimos a nosotros mismos como compañeros. Pero, por ejemplo, si uno piensa en la palabra doctores, que es con la E, se refiere tanto a hombres como a mujeres, entonces como que me impresiona un poco el rechazo que se le puede tener cuando ya lo hacemos en algunas palabras, pero no en todas. Claro, totalmente, pero por supuesto, totalmente de acuerdo con usted. Darinka, Es que la otra vez estaba viendo una serie en inglés y uno de los protagonistas dice The Doctor y alguien le responde He could o una cuestión así. Pero y le dicen así como, ¿por qué tú asumes que es he? ¿O por qué tiene que ser hombre? Si puede ser The Doctor una mujer. probablemente, no sé, me voy a pegar un carril. Y aquí viene mi... Ustedes son los que más van a saber de esto. Yo no voy a saber tanto de esto como ustedes. Cuando ustedes terminen su pregrado van a saber muchísimo de esto. Yo creo que en el proceso de traducción, me estoy pegando un carril gigante, chiquillo. No me crean nada de lo que les voy a decir. Dentro de todo, igual está puesto mi cultura, pues, ¿no? ¿Cachai? O sea, si yo desde el español intento traducir, yo creo que de manera por default, lo haría pensando en el español, ¿no? Entonces, si escucho The Doctor y mi cultura, ¿no? Y mi cultura diría que es un hombre, ¿cachai? O secretary, secretary. ¿Cómo lo traduzco? Secretario, secretaria, ¿cachai? Que tampoco tiene género en sí. Eso es interesante. Claro, claro, usted. Claro, pero viste, ese es un buen ejemplo. Por español si tenemos recursos entonces. Con esa proforma usted. Es interesante. Entonces, técnicamente diríamos que no es culpa del lenguaje, sino del cómo usa y el quién lo usa. O sea, yo creo que pasa lo mismo que con una pistola. La pistola sirve para defenderte y para matar gente. O un cuchillo que sirve para cortar, para pelar una manzana y para matar gente. Creo yo. Creo yo. Pero hay cosas que son innegables y eso también quiero que quede claro, ¿cachai? Que en este pobre, porque es un pobre ejemplo que tenemos en la pizarra, nos damos cuenta que el español, el idioma español, que al menos nosotros hablamos, nos permite hacer este tipo de diferencia y tenemos herramientas, no una y no dos, tenemos un grupo de herramientas para poder marcar esto, versus en el inglés que tenemos, en este mismo ejemplo, solo dos herramientas. ¿Cachai? Ese es todo mi punto, que yo creo que eso es innegable. Natalia. Profe, es que igual algo que me vino a la mente pensando eso que usted dijo de la cultura, una vez a mí me tocó conocer a una persona que, claro, que era de Estados Unidos
Y bueno, igual ya más con el término de los objetos, pero que igual hace ver a uno como es lo que uno piensa, que a él le confunde mucho cuando llegó, que nosotros le ponemos como género también a las cosas. Por ejemplo, para nosotros es la ventana y el piso. Entonces, en cambio, para ellos como the window, the floor o así. Y es como nada. Entonces, muy seguramente esa persona cuando habla, porque hablar requiere, es más, después también van a cachar eso, que hablar requiere de un set de habilidades que no son las que están en escribir. ¿Cachai? Entonces, cuando uno habla, uno ocupa rápidamente todo lo que tiene en tu cerebro y lo lanzáis nomás. ¿Cachai? Y en ese proceso de lanzar, muy seguramente esa persona hablaba con artículos que no hacían concordancia. Mira, toda vuelta, concordancia sintáctica con el sustantivo que ocupaba. Entonces decía la piso, ¿cachai? O la Sí, sierra. era como cosas así como que muchas ocasiones no sabía como qué pronombre decir. Sí, pues, ¿cachai? Porque no hay concordancia sintáctica porque en su idioma nativo no lo tiene. O no es necesario, quizás. ¿Cachai? Eso es Y ahí interesante. también iría lo que dice Darinka de que uno, como dice usted, como su cultura, uno asume que es algo, pero que en realidad para ellos no es así. Como que Exacto, Darinka dijo así, de que uno asume que es he, pero no necesariamente es así. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a verlo de esa forma, claro, claro que sí, pues. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues Leti dice, es que pues, lo mismo trata todo por usted, para no dar género a nadie, lo mismo lo hace, depende más que nada de la interpretación de cada uno por las palabras y el efecto que les causa. Claro, exacto, exacto. Pero nuevamente, el español, al parecer, es un idioma, no me gusta decir esto porque después me voy a encontrar con alguien que escribe y piensa totalmente diferente, pero al parecer es un idioma con mucho más recursos. Creo que eso también es importante dejarlo sobre la mesa. Solo en este ejemplo del género en un sustantivo, el español nos da una serie de recursos. Y el inglés nos da una serie de recursos, pero son menos. No hay bueno, no hay malo, no hay ganador, no hay perdedor. Son recursos diferentes. Uno tiene más, eso es cierto. ¿Sí? Eso, una última opinión antes de seguir. ¿No? Ya, seguimos. Word classes, categories. Entonces, los nouns can be divided into further categories, and they are the ones that are listed in this slide. So I'm going to write them down. So nouns categories. So this is the final thing. Nouns categories. Se está pegando el Word. A ver si puedo cerrar, que tengo abierto caleta de cosas. Y nada de esto lo puedo cerrar. Yeah. Nouns categories. Nouns can be divided into proper and common nouns. Proper, common nouns. They can be divided into individual, collective nouns. Individual, collective nouns. They can be divided into countable, uncountable nouns. Countable, uncountable. And they can be divided into concrete and abstract nouns. Concrete
y abstract nouns. Lo que dice, Revisémoslo cada uno, tranquilidad. Entonces, nouns can be classified into categories: naming, grouping, counting, tangible, intangible essence. Naming. Nouns usually name somebody or something. Depending on what they name, they are further divided into proper and common nouns. This subdivision is valid for English and Spanish. So a proper noun identify and single out a real or imaginary individual, character or entity, geographical place, a time-related construct. Meanwhile, common nouns identify and single out animated beings, inanimate things, abstract things, or objects. En ese sentido, podríamos decir que todo nombre, proper noun. Eso, ¿nombre de qué? De lo que sea, países, marcas de ropa, y todo lo demás que sea para identificar cosas u objetos o elementos inanimados sería un common noun. Nada nuevo. Grouping versus, grouping, individual versus collective nouns. If a noun refers to just one entity, it is classified as an individual noun. If it refers to more than one of a kind forming a group or a set, it is a collective noun. So, for example, cuando digo bees es collective, porque habla de a swarm of bees, a group of bees. O hienas, a cackle of hienas. A cackle of hienas sería un collective noun. Cackle significa que es un grupo de hienas. Apes, a shrewdness of apes. También shrewdness sería ahí el grupo de apes, también es un collective noun. ¿Sí? Y raft of otters, raft también es collective. ¿Sí? La diferencia, individual, collective. Aunque swarm of bees, ¿cierto? A swarm of bees es un grupo de abejas. Si yo digo swarm, swarm en sí significa grupo de abejas. ¿Cachai? Y ese sería el collective noun. Y bees sería el individual Swarm noun. sería rebaño. ¿Cuál? Swarm sería rebaño. Ah, abejas. Ah, yo había entendido ovejas, perdón. No, abejas, swarm. Ah, qué tonto soy. El otro se llama herd, H-E-R-D, creo. Los que me gustan de estos son los cuervos porque ellos, su collective noun es murder of crows, como asesinato. Asesino, a murder of crows. Eso es acá. Luego, counting. If a noun can take the indefinite article an, or if they can take a plural inflection, they are countable. Or count nouns. Otherwise, they are uncountable or non-count nouns. Esto lo tienen que haber visto. Si le pongo un número, si el sustantivo le puedo poner un número, o sea, si puedo volverlo plural con un Z1, es contable. Ejemplo, un perro, dos perros, tres perros, cuatro perros. One dog, two dogs, three dogs, four dogs. Contable. Pero hay otras cosas que no se pueden contar, ¿cierto? Y yo creo, estoy segurísimo que ya lo vieron, como el agua, muy bien, Leti. No puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, cinco aguas, o azúcar, ¿no? Un azúcar, dos azúcar, tres azúcares, cuatro azúcar, ¿cachai? Porque todo eso se cuenta con envases, ¿sí? O sea, una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, 1 litro de agua, 3 litros de agua, arena, arroz, granulados. A mí me lo explicaron así, granulados y líquidos. Granulados y líquidos. La arena, el azúcar, la sal, el agua, el aceite, la bebida, eso. Countable, uncountable. Luego, tangible, intangible. ¿Lo puedo tocar? Tangible, concrete, noun. ¿No lo puedo tocar? Abstract noun. Y estamos listos. ¿Dudas? ¿Se acabó por hoy? No, ahora van con la guía. Ya.
Profe, un resumen rápido. Un resumen rápido. Resumen rápido, pero ahí está, pues mira. Yo sentí el dolor del Fabri. Esta es toda la clase. Cualquier materia, profe. Ay, no es nada. Profe. No, pero a ver. La clase son 2 hojas. Pero usted lo ¿El verá poder como tuviera? hoja. Yo aquí veo la constitución completa, profe. Ni siquiera son 2 hojas, son como una hoja. Ya, pero profe, es que una cuestión se divide en la otra y esa otra cuestión se divide en otras 5 cuestiones y esas 5 cuestiones se dividen en otras 10, entonces. Ya, pero lo que yo les quiero contar a no sabía el ustedes chancho. es que ustedes tienen El que estudiar. laberinto del Minotauro. Ustedes tienen que estudiar todos los días. Están en la ¿Vamos a U. dar eso, profe? Pero esta es Sí. materia nueva. Por No, eso, pero estudiar. usted tiene que ir hoy día, le mando esto y se pone a estudiar y este próximo martes cuando diga dudas de la clase pasada, me las pregunta. Obvio, sí. Po. ¿Cachai? Pero le estoy preguntando para la guía. Y lo otro importante es que en gramática todo lo que ya viste se ocupa después. O sea, que si no cacháis lo que es un lexing, te estáis, pero ultra en la B. Pero así ya ni siquiera en la B, ultra en la B. En la super B. ¿Cachai? Entonces Creo que es dejen súper de importante. agregarle nomás. Es súper importante que mantengan ritmo de estudio. Por eso tienen 10 horas para estudiar esto. Lady, los abstract nouns son los que no podéis tocar. El amor, los sentimientos. Love, hate, fear, no los podéis tocar. Abstract nouns. Eso. Profe, ¿puede mostrar la parte de abajo del resumen? Por favor? Los nouns se dividen en proper, common, individual, collective, countable, uncountable, concrete, and abstract. Eso. Profe, de todas esas categorías puede ser uno o el otro, ¿no? ¿Cierto? Usualmente están en todas. Si te digo perro, un perro es proper o common. Common. ¿Es individual o colectivo? Individual. ¿Puedo contar los perros? Sí, es contable. ¿Y lo puedo tocar? Sí, es concrete. Okay. ¿Cachai? Usualmente son todas. No es que sea solo esto, es que corresponde a todo. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, mis distinguidos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a cerrar esta cosa. Chao, esta previa. Segundo, vamos a mandarles un correo. Estamos trabajando para usted. Vamos, computador, tú puedes. Y ahora vamos a buscar grammar, notas de la UBLA. Y vamos a sacar el listado de correos de la UBLA. Listado de correo de la UBLA. Listado de correo de la UBLA. Y ahora vamos a pegar. Esto es UBLA. Grammar 1. Materiales. Nouns. Y adjunto. Y lo que les voy a enviar acá es lo siguiente. 1. Grammar 1. UBLA, Grammar 1. Lo primero que voy a enviar es, si es que no lo tenía por ahí, nouns. Entonces allí va. Lo segundo que voy a enviar es materiales. Guía de nouns. Y lo tercero que les voy a enviar va a ser esto, archivo, guardar como, en el escritorio, guardo, cierro, escritorio, doc 1, ¿cierto que sí? Sí. En su correo. Mis distinguidísimos, en su correo entonces tiene todo lo que
necesita para hacer ahora y lo que yo requiero de usted es lo siguiente. Universidades UBLA. Nouns. Esta guía, Grammar 1, Workshop 2, Word Classes, Nouns. Task 1, give examples of 7 proper nouns and 7 common nouns. Nada del otro mundo. Task 2, classify the following nouns into the categories of the table below. Some of them may go under more than one category. Lo hace. Task 3 y 4, estos son los más difíciles. Give 5 examples of the different ways that nouns can signal plural in English. Include nouns which are the same in singular and plural. That is to say, 0 plural. Task 4, in which ways are English and Spanish nouns similar? Explain and give examples. Y por último, en contexto. Underline the nouns in the following passage and then classify them just like in the task 2. Son las 17:34, nos juntamos a las 18:20. ¿Les parece? Sí, profe. Supongo. Y creo que estaba todo en el portal mío igual, Estefanía, pero te lo mando al correo y ya lo tiene de nuevo. Leti, por un momento creí que el incontable contaba como poder agregarle letras a la palabra en sí. Ay, no entiendo eso. Eso, ya. 18:20. ¿Sí? Yo voy a parar la grabación. Estamos grabando. Creo que el proceso estaría sencillo. Consejo era ocupar el Cambridge Online Dictionary y poder revisarlo por ahí. Entonces, give 7 proper nouns and 7 common nouns in English and Spanish. La diferencia eran 7 nombres y 7 cosas, así como, no sé, pues, Juan, Pedro, Luchito, Juanito. Proper. Y common, básicamente colocar cosas de la casa, ¿no? Así, tenedor, cuchillo, o eso. No voy a decir más de eso porque es muy obvio. Profe, espere un Dígame. poquito. Es que tengo una consulta. Ujú. ¿Es necesario que, por ejemplo, si yo pongo un ejemplo, nombre lo que es que, por ejemplo, usted en el ejemplo que dio de Big House está, por ejemplo, ¿cómo decirlo? House. Pero, por ejemplo, si yo pongo, no sé, Nescafé, pero no dice que es un café en especial, o sea, lo dice en ese sentido por el nombre, pero no es como café solo que podría decirse que es el common noun. No sé si me entiende la Exacto. pregunta. Nescafé es una marca, pues un nombre, entonces es un proper noun. Ya, pero no es necesario que diga nombre el common noun. Ah, ya. Eso. No, porque dentro de todo se ponían en casillas, ¿no? Entonces se diferencia por sí mismo, creo. Los Ya. nombres propios de Perfecto. lugares sí, pues los nombres propios son nombres de cosas, entonces los sustantivos propios son nombres de lugares, como Pichilemu, Viña del Mar, Universidad de las Américas. Yo puse ejemplos de países o nombres de ciudades. También, nombres de lo que sea. Un proper noun es algo que identifica un sustantivo de manera individual, ¿cachai? Entonces, Pero prefiero que diga, para que sea más obvio, diga que los proper nouns son todos aquellos que parten obligatoriamente con mayúsculas y los common con no necesarios. claro, claro que sí, claro que sí. Eso, no sé si detenernos más acá o avanzar, porque en verdad no. Eso. Avanza y la siguiente me trae dirigido. Ya, en la siguiente hepatitis, Cambridge Online Dictionary, y lo voy a mostrar. Cambridge Online Dictionary, y eso era todo. Entonces, ay. Cambridge Online Dictionary y coloco hepatitis. Me fijo que está en inglés y busco. Y me dice esta cosa, lo siguiente, me dice hepatitis y me sale un banner. Chao, banner. Noun, U,
¿Qué es una U? Una U significa sustantivo incontable. Ah, mira, era uncountable. No tiene forma plural. Entonces, tomo hepatitis y digo, ¿es el nombre de una enfermedad? Sí. Hepatitis. ¿Es contable o incontable? Me dijeron que era incontable. ¿Es individual o colectivo? Es individual, es una enfermedad nomás. ¿Es concreto? ¿Puedo tocar la hepatitis? Yo creo que no. Podríamos pelear un poco esa idea, si se toca la hepatitis o no. Yo creo que no, porque lo que la hepatitis es el nombre de la enfermedad, pero lo que la causa es una inflamación, y eso es lo que tendría que tocar. Lo que sí está mal aquí, seguro, es serly. Serly no es un sustantivo, porque termina en y, es un adverbio. ¿Sí? Luego, doctorado, y pienso, ¿el doctorado es proper o common? Yo creo que es common, porque es una forma de estudio. Yo creo que es common, es contable, un doctorado, dos doctorados, sí, es contable, es individual. ¿Lo puedo tocar o no? No, no lo puedo tocar. John Doe es un nombre, entonces claramente es proper. Es contable un John Doe, dos John Doe, sí, se puede contar, porque puede haber la casualidad de que hayan dos personas que se llamen igual. Es individual, por supuesto. Es concreto, sí, pues yo puedo tocar un John Doe. Y así con el resto. No es tan difícil. Task 3. Give 5 examples of the different ways that nouns can signal plural in English. Y aquí era ir al slide y ver la forma, ¿no? Entonces la primera forma era que terminen en ES. ¿Sí? La primera forma era que terminen en S. Como por ejemplo, cat. Y su plural, cats. ¿Sí? La segunda Creí que había que forma... hacer frases. Aunque dice give 5 examples. No dice que haya que hacer frase ni nada. Give 5 examples of the different ways that nouns can signal plural. ¿Sí? La otra forma sería ES. Como por ejemplo, box, boxes. Otra forma IES. Como por ejemplo, algo que termine en Y. Party. Sky. ¿Cierto? Y quedaría parties. Tercera, cuarta forma. Otra forma podría ser que termine en VES. Como knife, knives. Quinta forma. ¿Hay otra forma por ahí dando vuelta o no? Fish. ¿Perdón? ED. Fish. EN, eso, EN. Entonces digo child y digo children. Y zero plural, los que no cambian. Sheep, Fish. fish. Aquí, pero vamos a poner aquí zero plural. Zero plural. Ah, que soy tonto. Zero plural. Como por ejemplo, fish. Su plural, fish. Task 4. In which ways are English and Spanish nouns similar? Explain and give examples. ¿En qué se parecen los plurales en inglés y en español? Yo diría que some of them are inflected by using the bound morpheme Z1. Por ejemplo, cats y cats. Esa es una similitud. Vamos.
¿cierto? ¿Existe otra similitud o no? In some cases, plural on Spanish and English are used in a similar way. For example, the cases when we must be an S or an ES at the final of the noun to express plural. Eso, sí, excelente, Fabricio, muy bien. Yo diría también lo del artículo, ¿cachai? Both in English and Spanish, there must be concord between the noun and some other items. Por ejemplo, la casa, female, noun and article. No solo female, también singular. Female and singular noun and article. Y a house. Solo singular. Singular noun and article. Eso. Y la última. Underline the nouns in the following passage, then classify them just like in the second task. Esto es algo súper largo y funciona igual que el ejercicio 2, pero aquí hay que marcar, hay que subrayarlo. Entonces, Michael Blastant, subrayado, aclara de entrada. Creo que entrada también eso es un sustantivo, hay que revisarlo. Que él no es epidemiólogo, ahí hay otro, virólogo, otro, estadístico, otro, ni alguien con una experiencia. ¿Cómo es la experiencia? Especial. Así que es el adjetivo en el coronavirus. Así con todos, y luego de eso los clasifica según la misma tabla que tiene el ejercicio 2. Y eso es, mis distinguidos. Eso es todo. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda? Tengo una duda. Dígame. Estaba viendo y cuando hay un noun, siempre tiene que corresponder a las 4 categorías, o sea, siempre uno tiene que, no sé si me entiende la duda hasta ahí. Como que es el mismo noun, como si todos, de todos los que existen, todos los nouns siempre corresponden a las 4 categorías, o si hay alguno que solo corresponda a 3, o a 2, o a 1. Claro, eso. No tengo idea, primero. Segundo, me cuesta pensar en un ejemplo que no corresponda a las 4 categorías, porque tendrías que nombrar algo que no se pudiera tocar ni se pudiera pensar, ¿cachai? Entonces no cabe dentro de nuestra conformación de mundo. Pienso en un noun que se refiere a alguna cosa que no sea ni abstracta ni concreta. Yeah. Entonces está difícil, no lo creo. O sea, la respuesta simple sería que no, que tienen que siempre corresponder a las 4. Claro, esa es la respuesta más. Ahora, si nos ponemos a buscar en todo el lenguaje, te puedo aportar que pillamos que sea uno, que sea una marcianidad que se ocupe de alguna, ¿cachai? Sí, pero son así, como casos ultra mega especiales. Claro, porque piensa en algo que tú puedas nombrar y que no puedas contar de ninguna forma, ni con un recipiente incontable, ni con números contables, ¿cachai? Entonces, súper raro. ¿Cachai? Eso. Gracias. Dale. Otra duda. ¿Alguien más? ¿Estamos ready entonces? Ya. Entonces, su labor, ¿cuál es? Su labor es, voy a subir la clase, usted la ve, estudia, y para la próxima semana vamos a trabajar. Ya pasamos grammatical hierarchy, pasamos nouns. ¿Qué viene?
word classes verbs. Vienen los verbos. Y tiene que traer leído todo esto. ¿Sí? Y funciona igual. Pues vamos a hacer la clase, grabamos guía de ejercicio y la revisamos. ¿Estamos listos entonces, cierto? Estamos listos, ya chiquillos. Que tengan una linda semana. Sí, ya superé el Cuídense colapso mucho. mental.